Entonces, abrimos MPLAB XIP. Vamos a Device y él nos despliega una lista de microcontroladores, ¿cierto? Hay un montón, tienen muchísimas referencias. Por eso es recomendable que ustedes tengan a la mano la referencia correcta. Se las acabo de compartir por ahí por el chat. Entonces, el que yo voy a programar, ya me he fijado y ya he detectado que es el PIC32MK 1024 GPD 064. Esa referencia también está escrita sobre el microcontrolador. Es importante que yo sepa qué microcontrolador voy a programar. ¿Listo? Entonces, ahí ya lo hice. Luego, necesito generar una conexión entre el software, el PIC3 y la tarjeta. Primero voy a generar una conexión entre el software y el PIC3. ¿Cierto? En la pantalla de Output File, él empieza a mostrarme notificaciones y, digamos, los resultados de lo que yo estoy realizando, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, como él está conectado a Internet también, el computador, el software descarga algunos paquetes que necesita para poder hacer la programación. Entonces, aquí me está diciendo que el PIC3 está conectado al MPLAB. Que el firmware está cargado al PIC3, pero este firmware no es el que nosotros vamos a cargar, sino el firmware que necesita el PIC3 para hacer la programación. Me muestra la versión del MPLAB XIP, perdón, del firmware que está montado en el PIC3, el tipo de firmware que va a cargar, y esto él lo descarga pues de internet, de la página de Microchip, porque aquí le dijimos que íbamos a utilizar un PIC de la familia 32, ¿cierto? Él descarga los paquetes que necesita, descarga su propio bootloader y se carga. Y aquí dice que está programando la descarga. Yo tengo la tarjeta desconectada de la energía. Ahora voy a conectarla. En ese caso, cuando la conecte, el MPLAB XIP debería detectar el microcontrolador que estamos usando. Ya le dije cuál era. A través del PIC3, él debe detectar esa conexión. Aquí en la parte de arriba, él nos debe mostrar acá, cuando detecte el microcontrolador, un check en verde, que nos indica que ya lo detectó también, y acá en la parte de Output File debería aparecer también. Démosle un segundo para que termine de descargar el programa. Si quieren hacerlo de mejor manera, o sea, la manera más idónea de hacerlo es que cuando vayan a conectar, o sea, cuando conecten el PIC3 y cuando abran el MPLAB XIP, la tarjeta esté encendida y alimentada con energía. ¿Vale? O sea, ustedes pueden conectar primero el cable ICSP con la tarjeta apagada, la encienden y abrimos el MPLAB XIP. Vamos a volverlo a abrir aquí, que está tardando bastante. Aquí ya la tengo conectada. Ya tenemos acá el firmware y le voy a decir que se conecte. Nuevamente. Él hace de nuevo la búsqueda. Acá en la parte de abajo me está mostrando el dispositivo que estoy tratando de encontrar. Y me dice que la conexión falló. Esto no se pudo conectar. Aquí desconecté el cable USB del PIC3 y volví y lo conecté. Él detecta la herramienta y volvemos a intentar la conexión. Y ahora sí.
aquí en ese punto vamos a tener que esperar un rato a que él termine de descargar el paquete que necesita. Listo. Todos estos son paquetes que el software necesita para hacer la programación. No tiene nada que ver con el firmware que nosotros vamos a cargar, ¿vale? Esto normalmente lo hace una única vez cada que él necesite actualizar algún paquete para poder programar una familia microcontrolador. En este caso, como acá en este computador no se haya programado la familia PIC32MK, pues él lo que hace es ir a buscar a la página de Microchip los paquetes necesarios para hacer esa programación, ¿cierto? Aquí ya nos dijo que ya había cargado el firmware al PIC32MK, que la tarjeta objetivo estaba detectada con voltaje, detectó el microcontrolador, la familia exactamente la detectó, el ID del dispositivo y otros datos de memoria pues que él ubica. Pero aquí ya sabemos que la tarjeta, el MPLAB XIP detectó la tarjeta y detectó el microcontrolador. A partir de este punto ya podemos hacer la programación, ¿cierto? Hasta este paso, ¿hay alguna duda? Pues digamos que todavía no, Giovanni. Pero sí tengo una. ¿Y se necesita alguna versión del sistema operativo Windows? Puede ser 10, 11 o 7, no sé. Normalmente el MPLAB XIP funciona incluso en Windows 7, ahí no hay problema. Ah, bueno. Recomendación, usen las últimas versiones del sistema operativo porque pues, es donde mejor va a correr el software, porque pues viene con actualizaciones para esos sistemas operativos. Listo. Pero no hay ningún lío con la versión. O sea, ya de pronto en XP sí te digo que no, pero en Windows 7 todavía es viable. Listo. Listo. Sí. Entonces ya, después de haber detectado el PIC, el microcontrolador, perdón, se nos habilitan los botones de control, ¿cierto? Donde vamos a buscar, donde vamos a realizar las acciones para poder programar el firmware. Lo primero que tenemos que hacer es ir a buscar el archivo .exe que vamos a cargar. Entonces, lo debemos tener cargado en una tarjeta. Estos archivos los provee IES. Yo los tengo por acá guardaditos en una carpeta, separados incluso, para poderlos diferenciar por versión, ¿cierto? Para la versión MK y para la versión MX. Entonces, aquí los pueden ver. Y están nombrados de una manera que ustedes puedan identificarlos fácilmente. El .exe, pero también dice bootloader. Lo que vamos a cargar con el PIC 3 es el bootloader, o sea, la representación de la BIOS. ¿Sí? Lo que se asemejaría a la BIOS de un PC. Entonces vamos a darle buscar, browse. Yo lo tengo en el escritorio. Dice aquí la carpeta actualización. El microcontrolador que voy a programar es el MK, PIC32MK 1024. Pues abro la carpeta y él me detecta el archivo exe. El otro archivo .cry, que realmente es el firmware, él no lo va a detectar porque no es un archivo reconocible para MPLAB XIP, ¿cierto? Ese lo vamos a utilizar más adelante. Aquí vamos a cargar el .exe, el bootloader para el PIC32MK. Y de esa misma manera viene así nombrado. Entonces lo seleccionamos, le damos a abrir y ya notamos acá en la parte del output file que ha cargado el firmware en el MPLAB XIP, ¿cierto? Todavía no lo hemos cargado a la tarjeta. Si tienen alguna pregunta, me interrumpen porque en este caso no estoy viendo la pantalla y no puedo ver si me envían algún mensaje o levantan la mano, ¿vale? Ya tenemos ahí el firmware cargado, ¿cierto? El bootloader, perdón. Normalmente lo que yo hago es borrar o limpiar la memoria del micro, ¿cierto? Donde vamos a cargar el bootloader. Esto es necesario o no, de acuerdo a lo que hayan de hacer. Yo lo recomiendo, yo recomendaría hacerlo, ¿cierto? Entonces lo que hago es
dar clic en el botón Erase para limpiar la memoria del micro. Y ya en la parte de abajo me dice que ya hizo el borrado del microcontrolador. Entonces, en este caso, la tarjeta aquí no tiene nada cargado. Acabamos de borrar lo que la tarjeta tenía programado. Y ahora sí, vamos a dar clic en el botón Program. Y de acuerdo a las capacidades o características de nuestro equipo, va a tardar más o menos. De igual manera, aquí en el output file, pues nos muestra lo que acaba de pasar. Que la memoria fue borrada, o sea, él hace nuevamente el proceso de borrado de memoria. Te dice desde qué posición de la memoria de programa y hasta dónde hizo la programación, qué fue lo que hizo y si fue un buen resultado, ¿cierto? Aquí nos está diciendo que lo hizo de buena manera. Entonces ya tenemos el bootloader programado en la tarjeta. ¿Sí? Ya en este punto puedo desconectar el cable ICSP. Voy a volver a mostrar la cámara para que lo veamos. ¿Vale? Denme un segundo, volvemos a apagar aquí. Dejo de presentar un momento. Bueno, aquí el señor Wilson Erazo me pregunta que si la Small no está reseteada, no conecta con el MP Lab. No importa si está reseteado o no. El MP Lab XIP va a detectar el microcontrolador siempre que el microcontrolador esté bueno. ¿Sí? O sea, que no esté roto, que no esté quemado, que el microcontrolador para trabajar, el MP Lab XIP lo va a detectar, esté programado o no. Ahí de pronto respondo su pregunta, señor Wilson. Ah, bueno, sí. Entonces voy a mostrarles, acá de nuevo vamos a hacer el cambio de la cámara. Voy a dejar de presentar un momento para que puedan verlo. Listo, como ven, ya sabemos que el bootloader también está cargado porque la tarjeta empieza a hacer una serie de parpadeos o de linkeos entre los LEDs. Entonces esto nos indica que ya el bootloader fue cargado. Ya en este punto podemos proceder a desconectar el cable ICSP de datos porque ya no lo vamos a necesitar más. Ya aquí lo que necesitamos es entonces un cable de red o el patch core para hacer la programación del firmware. El firmware se hace a través de Ethernet. La programación del firmware se hace a través de Ethernet y con otra aplicación. Entonces, aquí conecto el cable. Y conectado también a la PC o a un puerto de red que tenga comunicación con el computador y la tarjeta. ¿Vale? Esa parte ahí es clara. Sí, señor. Directamente el cable de red al computador o el cable de red va a un puerto de red que tenga comunicación con la computadora y con la tarjeta. ¿Listo? Sí. Voy a dejar de presentar la cámara para volver a compartir pantalla. Pregunta importante que nos hace por acá Adrián, ¿cierto? Adrián pregunta, ¿qué pasa si al cargar el bootloader de la tarjeta vieja se carga el nuevo? No va a pasar. No va a pasar. Bueno, sí puede pasar. Sí puede pasar. En ese caso, la tarjeta no va a funcionar, pero no se va a dañar. No se va a dañar. Tendrías que, de nuevo, ir a programar la tarjeta y cargar nuevamente el bootloader correcto. ¿Listo? La tarjeta no va a funcionar bien si le cargas el bootloader incorrecto, pero no se va a dañar. Simplemente tenés que ir a programar nuevamente el bootloader correcto. Ahí resuelvo tu pregunta, Adrián. Voy a presentar la pantalla nuevamente y me confirman cuando la puedan ver. Listo, ahí. Listo. Aquí, entonces, yo estoy asumiendo que yo no he configurado nada más en la tarjeta, por ende,
tiene cargados los parámetros de fábrica. De hecho, acabo de cargar el bootloader y como le cargué un bootloader, pues este bootloader viene con los parámetros de fábrica, ¿cierto? Borra todo lo que yo haya hecho en la tarjeta, la borramos ahorita antes de programar y le cargué el bootloader. Entonces, la tarjeta está con su configuración de fábrica. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Abrimos un símbolo del sistema o CMD y también, antes que eso, o bueno, aquí podemos hacer una verificación y es que le vamos a hacer un ping a la tarjeta. Pero para eso necesitamos configurar la red de nuestro equipo dentro de los mismos parámetros de red de la tarjeta Small. Entonces, vamos a ir a conexiones de red en nuestro computador. Denme un segundo. Vamos a conexiones de red y ahí clic en propiedades en la conexión que tengamos disponible. Vamos a ir a la parte de TCP/IP versión 4. Aquí damos clic en propiedades y vamos a poner los siguientes parámetros. En dirección IP vamos a decirle que va a usar la siguiente dirección IP y en dirección IP vamos a cargar una IP dentro del segmento de red de la tarjeta Small. La tarjeta Small, como IP de fábrica, tiene la 192.168.1.5. Entonces, deberíamos cargar aquí una IP que esté dentro de ese segmento de red. Entonces, yo lo que hice aquí fue programar la 192.168.1.100. Si ustedes le ponen la .10, si le ponen la .20, la .8, la .40, no hay lío. Debería igual reconocer la tarjeta porque está dentro del mismo rango de red, ¿cierto? La máscara de subred es 255.255.255.0. Con eso debería ser suficiente para detectar la tarjeta, ¿cierto? Yo por si acaso le pongo una puerta de enlace, 192.168.1.1. No debería ser necesario, pero por si acaso la pongo, no hay lío. De hecho, vamos a quitarla aquí. Y con eso debería ser suficiente para que yo pueda detectar la tarjeta. ¿Sí? Aquí nos va a salir que la red no está identificada, pues por obvias razones no tenemos una red definida y no estamos conectados a internet. Entonces él va a estar de alguna manera así. Luego vamos al CMD. ¿Ahí están viendo bien? Déjenme, yo hago aquí Sí, señor. hago aquí limpiamos esta pantalla para que sea mejor. Y vamos a hacer un ping a la IP de fábrica de la tarjeta. Ping 192.168.1.5. Ese guión T es para que el ping me lo sostenga. Normalmente si yo lo dejo sin la T, él me va a enviar 4 paquetes. Y con eso ahí ya detiene. Yo necesito saber que hay conexión. Entonces miren, ahí estoy teniendo la conexión. Tiene intermitencia y es normal cuando le cargo el bootloader. ¿Sí? Esa intermitencia es normal. Vamos a esperar un momento a que se estabilice. Pero listo, ya tengo comunicación y está ok. Lo que sigue entonces es abrir el programa Encrypted. Encrypted Ethernet Loader Utility. ¿Cierto? Esta aplicación se las provee IES. Esta aplicación se las provee IES. Ven acá que hay intermitencia, pero eso es normal, ¿vale? Aquí lo que vamos a hacer con esta aplicación es que la vamos a utilizar para cargar, ahora sí, el firmware a la tarjeta Small a través del puerto Ethernet.
Entonces, lo que tenemos que hacer es, primero acá, en File, ir a buscar el firmware que necesitamos. Tenemos en el escritorio, recuerden que allá lo tenía guardada en una carpeta. Actualización, versión MK, muy importante, seguir sabiendo qué microcontrolador estoy programando, con qué estoy trabajando. En este caso estoy trabajando con el MK, el PIC32MK. Selecciono el firmware que tiene extensión .cry.cry y le doy a abrir. Listo. Paso seguido, vamos a dar clic en Locate LIA. Él aquí me dice, hey, sí, puedo ubicar una tarjeta con IP 192.168.1.5, la encuentra y ya le vamos a decir, venga, listo, entonces captúrela. Vamos a capturarla. Y ahí me captura la tarjeta. Entonces ya en este paso tengo a través del Encrypted Ethernet Loader Utility una captura con la tarjeta. Y miren lo que pasa. Ya el ping se me estabiliza y se me vuelve constante. Más sostenido, sí. Se sostiene. Eso es porque ya el Encrypted ha capturado la tarjeta y está enviando paquetes para sostener esa comunicación. ¿Qué hago acá? Entonces, en este caso, lo mismo que les dije. Iréis. El ping se detiene. ¿Verdad? Cuando él hace el borrado, él de nuevo acá en la pantalla me muestra que hizo el borrado bien. Continúa el ping sostenido y luego le voy a decir que me la programe. Program. Y aquí va a tardar un poco. Y lo mismo, esto, lo que tarde va a depender de los recursos del equipo. Aquí solo es esperar a que termine de programarla. Cuando yo le di IDEIS, nunca borré el bootloader, simplemente borré unos registros que están después del bootloader. El bootloader sigue ahí. Listo. Dice Program Complete. Se acaba de programar la tarjeta y me está diciendo que lo hizo de buena forma. Y lo que me queda acá es simplemente reiniciar la tarjeta. Entonces voy acá al botón que dice Reset LIA y le doy clic. Reset LIA y él me reinicia la tarjeta. Yo acá cierro el Encrypted, no lo necesito más en este caso. Y voy a ver un cambio en el ping. ¿Vieron esto? Después de que el Reset LIA se desconectó de la tarjeta, los paquetes TTL cambiaron de 255 a 100. Eso también es un indicador de que la tarjeta quedó programada de manera correcta. Que nos lo dice pues el Encrypted en su pantalla de notificación, pero también podemos visualizarlo a través del ping. ¿Sí? En este punto ya podemos programar o configurar los parámetros de red de la tarjeta. Aquí en este paso o en este punto, ¿hay alguna duda? De pronto algo no quedó claro. Voy a dejar de compartir la pantalla un momento para que no se les... De pronto algo ahí no quedó claro. ¿Es por el lado mío o no, Giovanni? Si hay preguntas o algo, o continuamos. De pronto sería... Bueno, aquí hay una. Dirección IP. A ver, Julián. ¿Qué pasa si al cargar el bootloader de la tarjeta vieja se quede? Ok. Dirección IP. La configuración y comandos los pone Julián en el chat. Listo. Julián puso la configuración y comandos. Puerta de enlace predeterminada. Pero miren que la puerta de enlace no fue necesaria. Vieron que yo la borré y no fue necesaria.
Servidor DNS tampoco. O sea, no hay lío en que los pongan, pero no es necesario. El ping, ¿vale? Dentro del CMD, el TTL cambiará su estado de 255 a 100. Muy bien, Julián. ¿Qué mejoras tiene esta actualización? Básicamente, esta actualización tiene varias mejoras en cuanto a comunicación con las máquinas, comunicación con el sistema Small, tiene mejoras en cuanto a detección de datos. La tarjeta también trata de depurar algunos datos que vienen corruptos. Tiene una mejora en cuanto al tema de rollover. Trata de hacer una detección y de hacer una verificación de si un rollover o datos que envía la tarjeta pueden definirse o declararse como un rollover real o un rollover o una sospecha de rollover. También tiene eso. Y aparte de eso, este es el firmware certificado por GLI para el nuevo proceso de transmisión de datos. Entonces, mejoras tiene muchas. Denme un segundo, don Carlos y don Wilson, yo sigo por acá respondiendo las del chat y ya voy con ustedes. Si alguno de los pasos no sale como se muestra, ¿se debe iniciar el proceso desde el bootloader? No. Si el bootloader ya lo cargamos y lo cargamos de buena manera, simplemente reiniciamos los pasos desde la parte del encrypted. ¿Sí? Ahí no tendría que haber lío. ¿Para cuándo debe estar lista esta actualización de tarjetas? ¿Qué fecha? Ideal que esté lista para el 1 de octubre. El 1 de octubre debería estar lista ya. Don Carlos, usted me iba a hacer una pregunta. Sí, don Giovanni, pues básicamente son dos. La primera es, ¿qué pasa si yo el punto CRY de una lo monto en la otra? ¿El punto qué? El CRY. punto CRY, sí. Lo mismo de la ¿El respuesta bootloader? anterior ¿El bootloader? de Adrián. Listo. Lo mismo que pasaría con el bootloader. O sea, no te va a trabajar la tarjeta. De hecho, no debería recibírtelo, pero por si llegase a pasar la casualidad de que te lo recibe, no trabajaría y simplemente tenés que ir a cargar el punto CRY correcto. Ah, pero no tengo que regresarme al boot. Al bootloader. No, señor. Listo. No, señor. Son procesos distintos, diferentes. De hecho, después de que le cargues el bootloader a las tarjetas, en adelante no sería necesario cargar de nuevo el bootloader si lo que entregamos nosotros son firmware.cry, ¿cierto? Esto es necesario cuando nosotros, por alguna razón, les entreguemos un bootloader nuevo, que es lo que ocurre en este caso. Ah, listo, listo. ¿Sí? Listo, listo. Y con esta actualización yo pudiera, cargar el bootloader remotamente si no se va a poder. No, el bootloader es completamente necesario cargarlo en sí directamente Físicamente, la sí. tarjeta. Ahí no hay nada que hacer. Sí, sí, Es listo. como cuando estás formateando un computador no lo puedes formatear remotamente. Sí. Ya cargarle los programas que va a utilizar ese computador, sí lo puedes hacer. Entonces, en este caso, como para hacer ese símil, lo que acabamos de hacer con el bootloader es cargar, por ejemplo, formatear la tarjeta y programarla con un Windows, por ejemplo, ¿cierto? Y el firmware, vamos a decir que es el paquete de Office que vamos a usar nosotros para trabajar con Word. Entonces, eso fue lo que acabamos de hacer más o menos. Acabamos de ponerle un sistema operativo que es el bootloader y luego le pusimos un paquete que es un paquete de un software que es el que vamos a utilizar, que es el software que se encarga de comunicar la tarjeta con la máquina. Ahí de pronto para hacer ese símil y que me lo entiendan un poquito mejor. El señor Wilson tenía también por ahí una pregunta. Levantó la mano. Bueno, creo que ya la bajó. Darío Castañeda. ¿Nos puedes mostrar la interfaz de configuración del Small donde se pone la...? Sí, ese es el paso que sigue. Ese es el paso que sigue. Ya vamos a ese paso. Soporte holística. Se puede ir haciendo por partes de la actualización. A todas las tarjetas deben quedar actualizadas de una sola. No entendí bien la pregunta.
Si puedo, por ejemplo, actualizar 10 tarjetas hoy. Ah, sí, no hay ningún problema. No hay ningún problema con eso. Simplemente en el small debe cargar el hash que corresponde a este firmware para que small lo reconozca. No hay ningún problema en que lo haga así por partes. Dice aquí, la de la programación remota, si yo tengo un casino que me queda muy lejos, podría programar, por ejemplo, por AnyDesk. Depende de lo que vayas a programar. Si vas a programar el bootloader, pues necesitas que alguien necesariamente en el casino te conecte el PIC 3 a la tarjeta y al PC y puedes programarlo. Si vas a programar el encrypted, necesitas conocer la IP de cada una de las tarjetas a la que vas a programar y de paso cambiar una configuración en el encrypted para que te detecte esa IP, porque no va a ser la IP de fábrica, va a ser otra IP. ¿Cierto? Pero necesariamente tenés que programar o tener previamente cargado este bootloader, porque con otro bootloader este firmware no te va a trabajar. Entonces diría yo que la respuesta a esa pregunta es no. La pregunta de soporte técnico Ibiza. ¿Este proceso hay que hacerlo a todas las tarjetas de las máquinas? Sí. Esto, ¿por qué es necesario? Porque este es el firmware certificado por el laboratorio GLI para el nuevo proceso de comunicación y transmisión con juegos. Entonces, tenemos que utilizar este firmware. Por ende, hay que programarlo en todas las tarjetas. Buenos días, ¿nos puede mostrar el nombre de los archivos cuando el PIC MX? Ya les muestro. Igual, a ustedes se les pasa una documentación, un manual también por escrito, donde pueden hacer esto. Hay un video, o sea, van a haber varias herramientas audiovisuales disponibles para que puedan apoyarse en ellas. Ya les muestro esta información. Jefferson, la actualización debe estar para el inicio de operación del X18. Sí, señor. Eso, así es. John Camargo ya ha levantado la mano. Hola Alexander, ¿cómo le va? Alexander, una pregunta. Nosotros ya hicimos la actualización de todas las tarjetas en una de nuestras salas y se nos presentó una novedad con una familia de máquinas que son las Citro. Ellas estaban transmitiendo bien y posteriormente a la actualización nos mostró un error en el estado de máquina, un círculo con una X. Sí. Mi temor es básicamente que me pase eso mismo con las IRT. No sé si ustedes ya tienen como ya visualizado este tema. Ya lo tenemos y ya lo corregimos en la Citro. Tendríamos que verificar en la IRT si pasa algo. Sí, pero, porque apenas... pero debería, con lo de la Citro, estar corregido. Entonces, en ese caso, para tu caso específico y para quien tenga Citro, máquinas Citro, tenemos que enviarles nuevamente el firmware. En este caso no el bootloader, solamente el firmware. Y para esas máquinas Citro, le reprogramarías ese firmware. Un firmware que corrige esa situación que estás mencionando. O sea, entiendo, tendríamos, o sea, las salas en las cuales yo tengo otras máquinas Citro que no le hemos actualizado, tengo que hacer el primer proceso que usted nos explicaba y posteriormente nuevamente como reparchar el firmware, algo así. No, ya no tenés que hacer el primer proceso, o sea, el del bootloader ya no. Simplemente el paso desde el encrypted. Desde el encrypted, simplemente vas a cargarle un nuevo firmware que te vamos a entregar. Ah, vale, listo. Esa era la inquietud. Pues sí me hice entender ahí, o sea, ya no tenés que cargar bootloader. Simplemente vas y reparchas, como estás diciendo, el parche. Sí, pero lo que pasa es que solamente pues nos dimos cuenta con esta sala, el tema de la Citro, pero yo tengo otras salas que tengo también Citro, pero en esas no hemos empezado a hacer el proceso de actualización. Sí, estos tienen el firmware que es viejito. Entonces la pregunta mía era eso de que tengo que hacer primero el primer paso, cargar el bootloader, el firmware, y En las posteriormente... nuevas salas sí. A la nueva sala, ok, esa era la pregunta. En las nuevas salas sí, completamente.
¿Alguien más haya levantado la mano? Soporte de sistemas. Giovanni, ¿cómo está? Buenos días. ¿Me escucha? Buenos días. Sí, señor. Giovanni, voy con respecto a lo que estaba hablando John anteriormente, y es, entonces, con el encripte, yo puedo capturar, digamos, no tengo la necesidad de resetear la tarjeta IES, sino que yo la puedo capturar con la IP que ya está configurada en la máquina y cargarle el firmware desde la red. Sí O es tengo... posible, Adrián, pero te vas a enredar un poco porque tenés que estar cambiando la configuración del encrypted cada que vas a programar una tarjeta distinta. Ah, pero sí es posible. Sí Es es que si posible. también tenemos una sala que está bastante retirada y el técnico ya hizo la actualización, pero entonces nos salió también el mismo inconveniente del estado de la máquina, pero entonces era para saber si se puede, digamos, ahí sí se podría hacer desde remoto. Encrypted tiene una configuración, tiene un archivo de configuración donde le indicas qué IP tiene que ir a detectar, cuál es la IP que va a buscar. Entonces, en este caso, tendrías que ir cada vez que vas a programar una tarjeta a ese archivo de configuración, cambiar la IP y volver a abrir el programa para que él lea ese archivo de configuración, busque qué IP va a detectar y la encuentre. Aparte de eso, el PC que vas a utilizar tiene que estar en la misma red de las tarjetas que el encrypted va a intentar detectar. ¿Vale? Ahí respondo esa pregunta. Ah, listo, pero sí, digamos, sí es posible hacerlo de esa manera. Sí, es posible hacerlo. Ah, ok, listo, sí, Giovanni. Solo Gracias. con el encrypted. O sea, cuando Sí, hay señor. que cargar bootloader, sí o sí hay que estar en el sitio. Ok, gracias. Listo. Julián. A ver, por acá, Julián, seguro. Buenos días, la tarjeta Small versión vieja va a llevar un bootloader específicamente para todas esas versiones. Julián, explícalo de versión vieja. Yo ahorita expliqué que las versiones no tienen nada que ver, o sea, no son ni viejas ni nuevas. Tienen que ver con lotes de tarjetas que tienen microcontroladores distintos. Puede llegar un lote en un mes o 2 meses que tenga el microcontrolador MX y no es una versión vieja. Entonces ahí de pronto no estoy entendiendo la pregunta, Julián. Giovanni, qué pena, ¿a partir de cuándo se empezaría a realizar la programación de las tarjetas? Doña Mary, esto sería lo antes posible. Lo antes posible, si tienen muchas salas, porque pues esto es un tema que pues, es un proceso que puede tomarles algo del tiempo. Miren que pues, más o menos son 8 o 10 minutos haciendo este proceso y eso sería por tarjeta. Entonces, eso por casino, entonces ya tomaría buen tiempo. Entonces, si pueden arrancarlo lo antes posible, sería muy, muy conveniente. Caribe Plaza dice, buenos días, Giovanni, ¿usted grabó o tiene un video del curso o un link donde se pueda ver? Ya que me he presentado un poco tarde, gracias. Sí, la presentación está siendo grabada, se va a publicar. Aparte de eso, vamos a publicar videos también en las redes sociales. Vamos a entregar un documento o manual también por escrito donde se explica cómo configurar la tarjeta, cómo resetearla y cómo programar bootloader y firmware. Entonces, no hay lío. O sea, nosotros vamos a estar tratando de brindar todas las ayudas y todo el apoyo audiovisual que sea necesario para que puedan hacer el trabajo de la mejor manera. Julián, sí, son 2 firmware distintos por cada microcontrolador. Son 2 microcontroladores, por ende hay bootloader y firmware para cada uno. Me decían ahorita que mostrara los nombres de esos. A ver, voy a presentar pantalla para que sigamos con la presentación, terminemos y entonces terminemos con una sesión de preguntas para que no le demos mucha larga al tema y podamos
terminar la presentación. ¿Les parece? Y enseguida continuamos con las preguntas. Bueno, entonces lo primero, me habían preguntado, yo voy a detener esto acá. Me habían dicho que mostrara también el nombre de los archivos para el firmware MX. Este es el del MK. Entonces vuelvo acá y MX. Vamos a ampliar un poquito. Si amplías el tamaño del icono. Ahí pueden verlo. O sea, está el bootloader versión 4.2, que es para el MX, y el otro dice bootloader PIC32MK, si no recuerdo, ¿cierto? Y el .cry varía un poco, ¿cierto? Cambia acá en el nombre del hash. Pero esos son los archivos para MX y estos para MK. El bootloader de MK dice bootloader PIC32MK MKN versión 1.1. Con eso creo que respondo a la otra pregunta. Listo, aquí vamos a hacer ya la última parte, que es la parte de configuración de la red. Aquí, con este firmware que montamos, este nuevo, en teoría, no sería necesario la utilización del Maxton. El Maxton, ¿por qué lo utilizamos? Porque necesitamos agregar. Necesitamos un navegador que nos permita la comunicación a través del protocolo TLS de seguridad, ¿cierto? Nosotros en este nuevo firmware lo que hicimos fue quitar esa validación para que se les facilite a ustedes ingresar con cualquier otro navegador. Entonces, en este caso, no sería necesario anteponer el HTTPS. Deberíamos poder ingresar con... yo verifico acá que moví algo aquí, sí, sigo conectado. Deberíamos poder ingresar con la dirección IP de fábrica que se ha programado, ¿cierto? Sin necesidad de poner el HTTPS antes. ¿Están viendo la pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Miren. Ahí está. Y yo pude acceder entonces ya a la página de configuración. Tal vez muchos de ustedes no conozcan esta página de configuración. Es la más nueva que tenemos. Esta tiene ciertos cambios, pero básicamente el acceso es el mismo. La ventaja que tiene es que no tenés que utilizar el Maxton. Miren que yo estoy utilizando Firefox acá y es la última versión. Y puedo acceder a la configuración de la tarjeta. Entonces voy a Network Configuration y bueno, aquí no me pidió la usuario y contraseña porque yo ahorita accedí, pero venga a ver si podemos hacer algo. Julián, me haces un favor y presentas el video donde mostramos la configuración para ver la parte donde me pide el usuario y la contraseña. Sí, lo que pasa es que, listo. Antes de pasar acá, cuando yo doy Network Configuration, aquí me sale una pantallita, un pop-up, donde me pide usuario y contraseña para ingresar. El usuario y la contraseña están en el chat. Voy a entrar por acá en la ventana privada de incógnito para que me pida 192.168.1.5. Listo. Ahí pude acceder y aquí está. No sé si pueden ver el pop-up en la presentación. Jeffer, ¿me confirma si lo ven? Listo. Entonces aquí, este sitio te pide que inicies sesión. Entonces te pide usuario y contraseña. Contraseña es admin, usuario es admin, contraseña es config. Eso no cambia, así es la misma que hemos utilizado siempre en este caso. Entonces, iniciar sesión y ahí paso a la configuración de red. Y aquí está
la configuración de la tarjeta. Entonces aquí vamos a cambiar los parámetros de red para los que nosotros necesitemos configurar para nuestras salas. ¿Sí? Aquí ya todo es como normalmente se hacía. ¿Qué es lo que no vamos a hacer? No vamos a modificar el port server ni el port client. Esto lo vamos a dejar quieto. Y también las opciones de configuración de check también las vamos a dejar sin chequear. Tenemos la MAC de la tarjeta en la parte de arriba y pues, la información necesaria. Cuando configuremos, le vamos a dar guardar configuración. Bueno, una cosa que sí es importante es que miremos que la versión del servidor de la tarjeta aparece aquí en la parte de abajo y es versión 8.1. Eso también es importante saberlo. Y simplemente damos aquí guardar configuración. Cuando damos guardar configuración, lo que sucede es que la tarjeta se reinicia también para reconfigurar esos parámetros que acabamos de entregarle y para tratar de establecer comunicación con esos nuevos parámetros. En este punto, ¿hay alguna pregunta? Sí, sí, señor. Cuénteme, don Carlos. Resulta que actualizando el firmware, no el firmware, sino el firmware. ¿Actualizando qué? El firmware actual, o sea, que está actual en una de las salas con las máquinas IGT, las Mundo Video, ¿sí? Las viejitas, se nos presentó un problema instalándola en la tarjeta con la máquina, ¿sí? O sea, la máquina. No le escucho bien, señor Carlos. Cuando estábamos instalando el firmware actual, ¿ahora sí me escucha? Sí, sí. Listo, Iván. Cuando estábamos instalando el firmware actual en una de las salas, allí tenemos máquinas IGT de las Mundo Video de las viejitas, ¿sí? Ese firmware no comunicaba bien o no reconocía mejor bien los datos que venían de la máquina hacia el sistema, hacia la tarjeta. Con este firmware imagino que se mejorará eso, pero en caso de que yo tenga algún inconveniente, ¿cómo podría acudir a ustedes para poder arreglarlo? Porque pues se supone que yo voy a llegar y voy a formatear de una, o sea, voy a poner la tarjeta en cero de una vez, asumiendo de que este firmware pues arregla ese problema. Claro. No, me lo puede dejar saber a mí o a través de soporte, que ellos inmediatamente nos van a notificar y nosotros vamos a evaluar y a corregir lo que haya que corregir. Pero bueno, ya hemos hecho bastante el ejercicio, probado y hemos corregido muchas cosas. De hecho, el firmware como tal debería tener, o tiene pues en este caso, las mismas prestaciones que tenían los firmware anteriores, simplemente tiene mejoras y aparte de eso se certificó para que pueda ser parte de la nueva forma de transmisión. Bueno, listo. Entonces debería estar resuelto, pero cualquier cosa nos lo dejan saber, como fue el tema de la Citro, que pues nos lo notificaron y ya lo resolvimos, entonces tenemos la corrección. Porque nosotros en la IRT también tuvimos un inconveniente con este firmware, que también tocó dejar una versión anterior. Muy seguramente fue el mismo de la Citro. Quizás. Entonces, venga, vamos a ver que están haciendo muchas preguntas, entonces a ver cómo vamos resolviendo una a una, porque están levantando la mano y por chat. Entonces vamos a ir resolviendo una de chat y una de los que levanten la mano. ¿Listo? Vamos a ver por acá. Listo. Adrián. Giovanni, ¿cómo está? Lo que pasa es que nosotros hemos hecho también varias pruebas y ya van como 2 salas instaladas con el nuevo firmware y nos ha sucedido algo con el firmware 7.5. Resulta que nosotros hacemos todo el procedimiento, cargamos el bootloader, pero al momento de cargar el firmware no nos
captura la IP de la IES, entonces se queda como bloqueada. Volvemos a cargar el bootloader, hacemos todo el proceso de nuevo y no nos captura digamos, el encripte, no nos captura la tarjeta. Entonces, digamos, ¿cómo solucionamos eso? Cargamos otra vez, sacamos el firmware de una tarjeta vieja, lo instalamos, hicimos otra vez todo el procedimiento y ahí sí nos dejó cargar el firmware de este nuevo firmware. Pero entonces nos tocó reinstalar el firmware anterior. Entonces no sé si pues no fue en todas las tarjetas, sino como en 3 o 4 tarjetas que nos pasó esto y no dejaba instalar el nuevo firmware, y lo que nos tocó hacer fue eso, sacamos el firmware de otra tarjeta vieja, lo pusimos en esta, reseteamos de nuevo y ya vimos que nos funcionó con el firmware anterior y procedimos ya a instalar otra vez el bootloader nuevo con el firmware nuevo y ya ahí sí nos capturó la tarjeta. Entonces esto nos ha pasado y queda como la tarjeta bloqueada, queda como no se ve ni el pin, no se ve nada de esto y no carga el firmware, entonces no la captura el encripte, por ende no se deja cargar el firmware. Nos pasó con varias, incluso con una hicimos ese procedimiento y no nos funcionó, quedó la tarjeta como totalmente dañada, pues, por decirlo así, porque reinstalamos otra vez el bootloader y todo de nuevo y ya esa tarjeta no nos quedó como funcionando bien. Listo, esas son cosas que realmente pueden suceder y pueden suceder no con este procedimiento, sino con incluso cargarle el firmware anterior. Por algún motivo el microcontrolador no te está recibiendo el firmware, de pronto sus registros de memoria no están permitiendo o está dañado algún registro de memoria que es donde apunta el bootloader y por ende no te lo recibió o no te recibe el firmware por eso y no te deja cargar. Cuando cargas un firmware anterior, pues el registro de memoria al que apunta es distinto y entonces te lo deja cargar. Lo que realmente hiciste ahí fue borrar y limpiar los registros de memoria, volver a limpiar de alguna manera la tarjeta y volviste a cargar el bootloader. Te lo permitió porque el paso anterior que hiciste con cargar el firmware antiguo, pues te permitió corregir problemas de memoria que tenía el firmware, problemas de memoria que tenía el microcontrolador, perdón. Entonces, ese tipo de cosas pueden pasar y una forma fácil de resolverlo es esa que planteas. No debería ser muy común que pase eso, pero puede llegar a suceder. Ya en el caso de que la tarjeta quede bloqueada completamente, pues la envías a IES y nosotros ya revisamos la manera de desbloquearla. Ok, Giovanni, muchas gracias. Vale, con gusto. Implementación iba a hacer algún aporte. Pacho, Francisco. Señor Rosso, muy buenos días. Hola. Compartiendo la información que estaba diciendo el señor, la eventualidad que se está presentando o se presenta con las small de esa manera es porque cuando se realiza el reset de fábrica, la small no toma el reset y obviamente el encrypter, al intentar buscar la IP dentro del rango de la de fábrica, no lo captura. Por eso es que él indica que le toca montar una versión anterior, realizar el reset con esa versión, ahí sí la small toma el reset de la IP y la deja de fábrica, y al montar la nueva sí le toma el encrypter el dato. Es muy esporádico que se presente esa eventualidad, pero es específicamente por ese proceso. Al realizar el reset de fábrica en la small no toma el cambio y obviamente con el tema del encrypter no te la captura. Ok, gracias Pacho. Pero ojo que eso pasa si no estamos montando el bootloader. Si no montamos el bootloader, la tarjeta no se resetea. Tenemos que resetearla nosotros y montar el bootloader. El bootloader es completamente necesario para montar el nuevo firmware.
lo que hace el bootloader es borrar la tarjeta también y dejarla en sus parámetros de fábrica. Pero lo que dice Pacho es muy cierto. Si no montamos el bootloader y simplemente tratamos de resetear la tarjeta y montar el firmware sobre lo que hay, pues la tarjeta posiblemente puede que no nos tome el reset, y aparte de eso, el firmware no nos lo va a recibir porque no tiene el bootloader necesario para recibir ese firmware. Y muy posiblemente se quede bloqueada, porque cuando el encrypted intenta cargar ese firmware, pues no es el correcto para la tarjeta y la va a bloquear. Entonces ahí lo que dice Pacho tiene mucho fundamento. Pero eso es algo también muy extraño, muy esporádico, que pues no debería ocurrir de manera tan frecuente. Listo, entonces vamos a resolver una pregunta del chat. Casino Macao, ¿dónde podemos conseguir los documentos de MK y MX? IES los provee, los va a mandar por correo electrónico a cada uno de las razones sociales. Este curso está siendo grabado, se les compartirá si es necesario. Ya. Cami Zapata, buenos días. Sabemos que hay 3 actualizaciones, versión IES F18X18 y el firmware Kid Small. Si no se ha hecho los 2 primeros, podemos ir actualizando los Kid Small. Me perdí. Buenos días, sabemos que hay 3 actualizaciones. Actualización versión IES F18X18 y el firmware. Bueno, ya creo más o menos desenredar un poquito la pregunta. Creo que te estás refiriendo a actualización de servidor. Sí, no hay ningún problema en que actualices el firmware y que avancen. No hay ningún problema en que avancen con la actualización del firmware si incluso no se ha actualizado el servidor. No hay problema. Pueden hacerlo y el firmware no va a interferir en nada con el small actual o con el small nuevo. No hay ningún lío. Pues con la versión nueva de small. Entonces, sí, pueden proceder con la programación del firmware sin necesidad de que los servidores estén actualizados. Adrián, ¿volviste a levantar la mano? No, qué pena, no. Ya. Listo. Soporte holística. ¿Cuándo nos envían la cotización para adquirir el kit de actualización? Ese dato creo que lo envían la próxima semana. Fecha como tal exactamente no la tengo acá, pero creo que para la próxima semana les estarán enviando la cotización, una propuesta. Patrick, o sea, la diferencia estaría en los microcontroladores. La versión de la tarjeta no tendría nada que ver. Para el firmware, sí. Para cargar el firmware, sí, exactamente. Hay que fijarse en los microcontroladores, no tanto en que la tarjeta tenga puertos USB montados o que tenga el domo o el pulsador de reset de fábrica en un lado o en otro. Básicamente, la diferencia radica en la versión de los microcontroladores. Máquinas Cartagena, Tecnomáquinas. Buen día, señor Giovanni. Esta actualización, ¿con qué fecha salió? Ya que en la sala donde laboro ya tenemos esta nueva interfaz. La interfaz de configuración ya tiene ratico, tiene más o menos unos 6 meses o un año más o menos. No tiene nada que ver la interfaz de configuración con la versión del firmware. Sí, o sea, esto es porque hay tarjetas o hay personas que tienen firmware anterior donde esta interfaz no es la que reconocen. Entonces, para esas personas fue que hice la aclaración de la nueva interfaz. Pero no tiene nada que ver la interfaz con la versión del firmware. No sé si con eso respondo a la pregunta de Técnico Máquinas Cartagena. Si es una MET MK, ¿se debe chulear el cuadro de MK o ya no se hace? Eso depende, señor Wilson. Eso depende, porque si se chulea,
O sea, si usted lo chequea, le está diciendo a la tarjeta que ella va a operar como SPC2. Entonces, para eso usted tiene que hacer una configuración especial en el small y a la máquina tiene que retirarle la SPC2, tiene que cambiar el cable de conexión. Entonces, eso va a depender de lo que usted use, ¿cierto? Y para eso, pues, debe haber, creo que, una negociación con IES, porque esa configuración, pues, tiene un costo adicional. Para obtener los materiales que necesitamos para la actualización, nos comunicamos con usted. Se comunican con el área comercial, los datos están apareciendo ahí en pantalla, o a través de soporte, con un ticket de soporte lo pueden hacer. No sé si hay alguna pregunta adicional, algo que pueda ayudar a resolver, o podemos dar por finalizado el curso. Y también me gustaría saber si fue de utilidad para ustedes, si estos espacios creen que pues, debamos y tengamos que repetirlos para que sean de gran ayuda para ustedes. Sí me gustaría conocer de pronto la opinión que tienen, si fue claro, les sirvió, no sé, cosas por mejorar. ¿No? No, pues yo pienso que sí, que está bien, don Giovanni. De verdad, muchas gracias. Pues de todas maneras, esto se va a ver es cuando ya estemos ahí haciendo la tarea. Lo que sí de pronto es, pues como no vemos algunos que no hemos empezado, ¿sí? Sí. Pues obviamente vamos a empezar ya. Yo creo que ya la semana entrante. Es de pronto cuando se necesite, pues como algún soporte, algo, pues como digamos que como para que no nos coja el tiempo, pues como una respuesta rápida, ¿sí? El espacio sí, muy chévere y qué bueno que se sigan repitiendo, porque pues de todas maneras esto no se va a detener y esto es muy dinámico, ¿sí? Entonces, y pues de todas maneras van a haber vacíos por llenar, van a haber inquietudes, van a haber Total. tanto de ustedes como nosotros, porque nosotros le podemos aportar a ustedes para mejorar, pero ustedes nos pueden aportar, Muchísimo. obviamente nos dan a nosotros, pues para poder, no sé, seguridad, lo que sea, ¿sí? Pero sí, la verdad, sí. Muchas gracias. Listo. No, sí, claro, don Carlos, tiene mucha razón. De hecho, el objetivo de este espacio es precisamente tratar de llenar esos vacíos, pero obviamente pueden quedar inclusive todavía más vacíos. La idea es trabajarlos en conjunto. El tema que decía don Carlos de las respuestas rápidas, pues sí, estamos trabajando en eso. Incluso hay un grupo acá que va a estar pendiente de esos temas para resolver esas dudas y esas preguntas que vayan saliendo o el tema, por ejemplo, como ocurrió con la Citro. Entonces, toda esa información es bastante importante para mejorar y para que lleguemos a buen término este proceso. Dice doña Mary por acá, muy buena explicación y que sigan repitiendo este tipo de capacitaciones, enriquecemos nuestro conocimiento en nuestro trabajo. Sí, la idea es que las capacitaciones y los cursos se van a seguir dando de esta manera. Vamos a seguir sacando microvideos, por así decirlo, y documentos, no solamente de la parte técnica, sino, por ejemplo, temas que tengan que ver con caja, con el uso del listado de detallado de dispositivos, pago de premios, desbloqueo de premios, borrado de premios, cosas de ese tipo. Julián, esa pregunta me ayudas vos a resolverla. El video de la grabación, ¿cuándo estaría disponible y dónde? La próxima capacitación, don Carlos, son programadas y se anuncian por redes sociales y se anuncian por correo y se les envía notificación a cada uno de ustedes, ¿cierto? Las capacitaciones se están tratando de que vayan a ser muy seguidas. Esta es la primera, ya se está preparando la siguiente. Listo, don Giovanni. A partir de la otra semana y se montará el canal de YouTube de Soluciones IES. Entonces dice Julián que la próxima semana estará disponible el video de este espacio en el canal de YouTube de Soluciones IES. De todas maneras, creo que les enviarán una notificación por correo anunciando que ya está disponible a todas las personas que de pronto estuvieron acá o a los correos que están registrados, pues.
Listo, entonces yo creo que aquí podemos dar por finalizado el espacio. Muchas gracias por la asistencia, por la participación también, por la atención que prestaron. Espero que sí haya sido de gran ayuda y que les haya aportado bastante. De igual forma, para nosotros es bastante enriquecedor que la participación de ustedes y la retroalimentación que nos dan. Entonces, pues no siendo más, pues me despido. Muchas gracias por el espacio. Hasta luego. Hasta una próxima vez.